Pues nada, Miguel, hablábamos de que mejor descanso, mejores decisiones y mejores resultados. O sea que con el descanso estamos protegiendo la capacidad de tomar decisiones. Empecemos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cuál es la ciencia detrás del sueño y por qué está relacionado con la toma de decisiones. Así es. Yo quería comentar, porque me hubiese gustado preguntarle a la gente, pero podemos irlo compartiendo durante la conversación, su expectativa sobre por qué escogió estar aquí con este tema sobre el sueño, sobre todo con la diferenciación que este título nos desafía sobre los elementos estratégicos. Y quiero resaltar lo que es el significado de la parte estratégica que tiene que ver con el sueño. Porque, ¿qué pasa? Una estrategia o una decisión estratégica tiene que ver con un estado alerta, tiene que ver con una relación detallada con el entorno. Y por qué no, aunque redundante, estar bien despierto para entender lo que está pasando a mi alrededor. Tener esa mayor inteligencia de comprensión y entendimiento para que pueda estratégicamente tener las diferentes alternativas. Toda esa posición es la que va a influir el buen dormir o el mal dormir. Y por eso la relación que tiene que ver con decisiones estratégicas a partir de ese sueño. Pero hablemos un poco de esa ciencia, Maybol, de lo que es el sueño como tal. Sí, bueno, para responder tu pregunta, fíjate que una de las razones por las que trajimos el tema es porque es relevante, sale siempre cuando hacemos la evaluación de cuál aspecto del bienestar las personas quisieran mejorar, ¿no? Y justamente el sueño siempre ha sido un reto, porque es lo que quizás más sacrificamos cuando no nos falta tiempo, cuando tenemos muchas actividades o cosas que hacer, y además es el que más se ve afectado por la invasión de las redes sociales y la tecnología y la digitalización, que por eso hablamos de la desintoxicación digital, ¿no? Lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero sí, hablemos de la ciencia del sueño. Lo clave, para no entrar, digamos, en temas muy complejos, sino que lo que queremos que las personas que nos acompañan se lleven con una idea muy clara, es que durante el sueño ocurren procesos que son cruciales para la consolidación de la memoria y del aprendizaje e incluso del equilibrio de las emociones. Durante el sueño se activa lo que llamamos el sistema linfático. De hecho, se contrae un poco el tejido neuronal, lo que hace que fluya de manera mucho más fácil el líquido cefalorraquídeo y ocurra como una especie de limpieza de todas esas toxinas y todos esos productos del mismo proceso del cerebro que se van acumulando en nuestro tejido. Y es como decimos acá en el comentario de la lámina, es como si estuviéramos haciendo una limpieza, como si estuviéramos pasando un antivirus al cerebro para que al día siguiente cuando nos despertamos no haya esos desechos, no haya esos tóxicos, esas proteínas acumuladas sobre los tejidos, se haya podido regenerar nuevamente la sinapsis, incluso la neurogénesis, que se impulsa durante el proceso del sueño, pero sobre todo la consolidación de esa información que obtuvimos durante el día y que empieza a integrarse con toda la base de conocimientos que tenemos. Entonces, es memoria, es aprendizaje, es concentración, todo se ordena cuando estamos durmiendo. Yo siempre te lo preguntaba, Miguel, porque decía que yo sentía que el cerebro quedaba como trabajando durante la noche, y es que en efecto queda trabajando durante la noche, ¿no? Así es, el cerebro queda trabajando durante la noche y en una conversación yo te hablaba de alguien dentro de la psicología que se atrevió a ser el padre, digamos así, de la interpretación de los sueños, que es Sigmund Freud, y que justamente él no habla del sueño como esta posibilidad de sanear, sino más bien de entenderlos para nuestra tranquilidad emocional o comprensión psicoemocional, porque está trabajando, claro que está trabajando, pero a la vez, si dormimos bien, sobre todo
cumplir las fases del sueño, ese sueño Correcto. profundo, ese sueño REM, es justamente lo que nos va a permitir conseguir ese bienestar para poder enfrentar estratégicamente toda la realidad. De ahí la importancia que debemos darle a dormir bien. Y voy a agregar un punto, Michael, importante. Se puede aprender a dormir. Y esto lo Así. digo siempre en todas mis intervenciones, porque yo soy un gran practicante de aprender y aprender y Así. aprender y aprender a Sí. dormir. Sí, lo primero es entenderlo para que no nos genere angustia, lo que tú decías. Yo sentía que dormía muy mal y en realidad es entender que el ciclo natural del sueño es un ciclo que dura 90 minutos en realidad y que el dormir 8 horas es asociado a que necesitamos este ciclo de 90 minutos por lo menos unas 6 veces, unas 4 o 6 veces, dependiendo obviamente de la cantidad de descanso que necesite nuestro cerebro. Pero que cada 90 minutos pasamos de un sueño ligero a las fases mucho más profundas del sueño, pero que donde ocurren los procesos de reparación es a nivel del sueño REM. Y lo interesante de esto, que además lo pueden después, digamos, indagar un poco más al que le interese el tema de manera más específica, es que en la medida que avanzamos en los ciclos, o sea, en lo que ya yo empiezo a tener un ciclo de 90 minutos tras otro, empezamos realmente a aumentar la cantidad de sueño REM, que es en donde realmente se efectúan estos procesos de reparación y regeneración. Entonces, aquí lo interesante es entender que no pasa nada si yo tengo microdespertares, porque es que yo siempre voy pasando del sueño ligero al sueño profundo. Entonces yo vuelvo a empezar el ciclo en un microdespertar que quizás lo percibo, quizás no. Hay personas que sentirán, es que yo dormí corrido toda la noche. Hay otros que no, que sentimos que despertamos en la noche y volvemos a dormir, y entender que forma parte de este proceso natural, que no significa necesariamente que estemos durmiendo mal. Tú siempre mencionas, Miguel, y lo quiero traer acá, que el mejor indicador es el cómo me siento cuando me levanto, porque a veces nos pasa que hemos tenido ciclos de 90 minutos, pero con 2 o 3 ciclos ya yo me despierto y yo me siento descansado. Entonces, realmente, no porque un día no tenga, digamos, la cantidad de horas recomendadas, pues estoy generando algún perjuicio. Lo ideal es que esto se convierta en un hábito y que la mayoría de las veces, pues sí logremos dormir la cantidad de horas suficientes para cumplir todos los ciclos de manera completa, ¿no? Sí, hablándole un poco a la gente, poniéndome yo en el lugar de las personas. Hay personas que se despiertan a las 4 de la mañana y ya no tienen más sueño. Entonces les da mucha rabia consigo mismo porque creen que están perdiendo el sueño. No, es simple y llanamente que ya lograste el REM, el sueño REM, ya llegaste a descansar, te sientes descansado, pues nada, pongas a hacer las actividades que tienes que hacer, no importa la hora. El problema está en esos condicionamientos sociales, socioculturales que tenemos, y entonces nos habituamos a que estas cosas son o no son buenas. No, cada quien tiene su propia realidad y cada quien tiene que aprender a manejar su propia situación del entorno. Correcto, sin generar la angustia que quizás es lo que nos autosabotea. Aquí lo interesante es hacerlo consciente y entender cómo funcionan estos ciclos de 90 minutos, cuántos debemos tener, dependiendo también de cómo estuvo nuestra actividad, no solo física, sino cognitiva. La actividad cognitiva es la que más energía consume y más desechos genera, y entonces va a depender de cómo estuvo el día, pues la cantidad de descanso que finalmente nosotros necesitemos. Sí es verdad que dormir de manera habituada, la cantidad de horas necesarias y lograr un ciclo de descanso, una higiene de descanso, que ya lo vamos a ver más adelante, regular, funciona como un neuroprotector, porque lo que queremos además que sea relevante es que lo que yo decido hacer como higiene de sueño realmente no solo me permite recuperarme en el día, sino que me protege en el tiempo. Miguel, es en cómo envejecemos, es cómo protegemos nuestras capacidades cognitivas a lo largo del tiempo y de la vida, ¿no? Por eso es que estos son los procesos que se afectan cuando no dormimos.
Y cuando el no dormir se hace crónico, pues entonces genera el deterioro cognitivo que asociamos a la edad, pero que realmente no es por degeneración, no es por envejecimiento, ¿no? Aquí tenemos la memoria y el aprendizaje, el desbalance de la amígdala y la corteza prefrontal, que es la que maneja, pues, obviamente las decisiones impulsivas, y la regulación emocional y el estrés, que también, pues, obviamente se ven afectados cuando no descansamos lo suficiente. Aquí es importante señalar, Michael, que dentro de lo que estamos conversando, y tú lo dijiste al principio cuando comenzaste a hablar del sueño, lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. Realmente, y cada vez se avanza más en las investigaciones de lo flexible que es el cerebro y la posibilidad y la capacidad de poder restaurar las conexiones neuronales, lo que llamamos la sinapsis como tal. Y de ahí la importancia de dormir bien, de dormir concentrado en lo que realmente estamos haciendo, que es dormir, y no en otras cosas, para poder ayudar al cerebro a que pueda restaurar. Los medicamentos, pues seguramente se están preguntando, los medicamentos que a veces se recomiendan para generar sueño, lo que buscan justamente es neuroprotección. Eso es y esa neuroprotección la logran generándote un poquito más de melatonina para que puedas dormir. Pero justamente lo que busca es neuroprotección. De ahí la importancia de que aprendamos a dormir, de que podamos dormir bien para que la neuroprotección esté haciendo su trabajo y las neuronas puedan restaurarse, conectarse y sentirnos mucho más cognitivamente más desarrollados, más protegidos. Sí. Sí, pues aquí justamente si estos son los procesos que se afectan, pues entonces por el contrario, dormir bien entonces los protege y los potencia. Si yo duermo bien, entonces realmente tengo más capacidad de aprender, tengo más capacidad de tomar decisiones desde el análisis y no desde la impulsividad, soy más empático, conecto mejor y por ende entonces soy más estratega. Y esto es absolutamente relevante porque muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Si tenemos una evaluación importante, una reunión importante, tenemos la tendencia a trasnocharnos preparándonos cuando lo que realmente debemos es dormir para prepararnos. Y al final esto, pues ciertamente es, digamos, una de las principales recomendaciones. La falta de sueño ciertamente impacta inclusive en el estado de ánimo. Si yo tengo desequilibrio entre mi amígdala y mi corteza prefrontal y estoy mucho más emotivo y tomo decisiones mucho más emocionales que racionales, pues entonces puedo comenzar a afectar, como tú siempre mencionas, no solamente la relación conmigo mismo, sino con los demás y con el entorno. Y si yo soy un líder de una empresa o soy el líder de una operación, de un proceso, pues obviamente pierdo claridad, pierdo foco y eso empieza a afectar ciertamente la productividad, la concentración y por ende, por supuesto, los resultados. La calidad de los resultados se afecta y de manera importante y no lo notamos, que es lo peor, porque realmente es un tema de habilidades cognitivas. Va más allá de lo que queremos, no se trata de cometer errores, bueno, porque no puse atención, realmente no tenemos la capacidad de poner la atención porque tenemos fatiga o agotamiento cognitivo. Y esto es consecuencia básicamente de la falta del sueño. Entonces, claro, no dormir nos pone en riesgo decisiones importantes, pone en riesgo la relación con nuestros equipos, pone en riesgo incluso la seguridad, porque si lo llevamos al entorno laboral, aquí pueden haber muchos diferentes tipos de empleados, pero el que toma decisiones, pues toma decisiones de menos calidad, pero el que maneja una máquina puede incluso llegar a tener un accidente, a cometer un accidente laboral, por ejemplo, ¿no? Mira, fíjate una cosa, Maybol, que te estoy escuchando y en esta conversación que tenemos tan interesante, en el aspecto corporativo que lo estás mencionando, lo que tiene que ver con el liderazgo, lo que tiene que ver con la productividad, la concentración, y siempre se habla no del sueño, sino del clima laboral. Y resulta que a lo mejor estamos en la consecuencia y no la causa. Entonces Sí. vemos la consecuencia, vemos que el clima, vemos que la persona es explosiva, vemos que no se relaciona bien, vemos que no es empática, vemos que el jefe es irritante, pero no
exploramos más allá que pudiera estar La influyendo razón, la calidad claro, del sueño. claro. Claro, así mismo. Y de hecho hasta distraído, hasta somnoliento. O sea, no necesariamente tiene que ser un carácter negativo, puede ser sencillamente un carácter pasivo, falta de proactividad, falta de colaboración, porque falta de capacidad de entender, de cooperar, porque no tengo en el momento la habilidad. Cuando se mide esto, los números son impresionantes. La evidencia es súper contundente. Es decir, 70% de los trabajadores dicen que obviamente el sueño afecta su productividad. Hay encuestas y hay países que tienen institutos pues, nacionales de análisis de la calidad del sueño y la relación que tiene con la productividad dentro de las organizaciones, y se ha podido medir de manera muy importante cómo se reduce no solamente la productividad, sino la calidad del trabajo que la persona realiza solamente porque no pudo dormir adecuadamente. Esto es sobre todo muy relevante en empresas en donde tenemos operaciones, por ejemplo, por turnos. Yo siempre he dicho, las aerolíneas, las empresas, por ejemplo, de servicios de salud o de servicios de seguridad, más que empresas incluso de manufactura que trabajan por turnos, dobles, triples, con horarios nocturnos, empiezan a hacer retos importantes, porque si el colaborador no tiene presente que tiene que trabajar en una higiene de sueño, un hábito de sueño saludable, se va deteriorando sin saberlo y sin quererlo. Pues como dices tú al principio, hay que estar muy despierto y consciente en relación a la importancia que tiene el sueño para mi salud y mi bienestar. Y aquí las posibilidades de tener accidentes laborales se aumentan en 2.5 veces cuando no tenemos un buen descanso, cuando hay trastornos de sueño, que como dijiste, no es solamente falta de dormir, es a veces dormir mal. Entonces, tuve las horas, pero no fueron de calidad tampoco, ¿no? Estuve preocupado, di vuelta. Bien interesante esos datos, bien interesante. Es tan relevante que existen programas específicos para el buen descanso. Es decir, aquí la idea es que la empresa empiece a generar conciencia independientemente de su naturaleza operativa, pero más aún cuando la naturaleza operativa implica, pues obviamente el riesgo por el manejo de procesos, pues en las aerolíneas también, las empresas en general de transporte, ya lo mencionamos. Entonces, evitar el burnout, mejorar, por supuesto, la resiliencia, hacer equipos más fuertes, más sostenibles, más capaces, implica tener un buen sueño. Y por ende, entonces, mejora también las relaciones. Se hacen las relaciones mucho más colaborativas y las decisiones en general, pues, apuntan a ser decisiones alineadas con los resultados que está buscando la organización y no sesgadas por el cansancio, la falta de información o la falta de foco o de capacidad de análisis, ¿no? Bueno, este tema del buen desarrollo, del desarrollo corporativo y el descanso, me parece interesante el enfoque que le estás dando, porque las empresas como tal deben comenzar a tener conciencia de lo importante que es su personal esté descansado, duerma, tenga la posibilidad inclusive de momentos de relax, de poderse relajar. Yo recuerdo que en una oportunidad me tocó hacer una asesoría a un call center muy importante, pero muy importante, porque atendía una línea telefónica de emergencia. Y cuando yo hice el análisis, lo primero que me di cuenta es que no tenía momentos de descanso. O sea, el ciclo de trabajo era un ciclo de trabajo continuo hasta que cambiara la guardia. Cuando yo le hice la sugerencia de crear un espacio de descanso donde inclusive pudiera no solamente relajarse, sino dormir, el rendimiento cambió por completo, los indicadores se elevaron, todo fue distinto a partir de haber incorporado nada más la posibilidad de ese break, de ese descanso, de esa posibilidad de dormir en ese momento del trabajo. Y me parece que tomar conciencia en las corporaciones de lo que es el significado del descanso, del sueño reparador para los trabajadores es importantísimo. Y es muy revolucionario, muy innovador.
Sí, y fíjate que es tanto así que muchas empresas están incorporando las pausas, pero con dormir, no la pausa activa en donde me paro, pues obviamente cambio de actividad, respiro, hago algún ejercicio físico, que todas esas, obviamente todos esos recursos sí, son muy valiosos. Estamos hablando aquí de los llamados power nap, o sea, el dormir unos minutos, que de hecho fíjate que en Japón lo hacen en sus mismos puestos de trabajo, buscan la manera de generar gobernanza para que todo el mundo pues lo pueda hacer y ninguno afecte el descanso del otro. Regulan el ambiente, regulan la temperatura, la iluminación, utilizan recursos como las sillas reclinables y los momentos después, por ejemplo, de las comidas, y uno le quitaba valor a eso, a esas siestas, y resulta que son altamente estratégicas y recuperadoras de lo que siempre nosotros decimos, que es que no es solo un tema de tiempo, sino que es un tema también de energía, y bienestar está relacionado con el cómo yo cuido y protejo mi energía. Y de hecho, como casos de éxito, pues traemos justamente los programas de higiene de sueño. Hay países como Australia, hay países como Canadá, el mismo Japón, Corea del Sur, los mencionamos, Miguel, que tienen programas de higiene del sueño que tienen 5 componentes o 5 fases. El primero es evaluar si la gente realmente está descansada o no. Hay instrumentos de evaluación tipo cuestionarios, pero también hay dispositivos que me permiten medir cómo está mi pulso, mi frecuencia cardíaca. Pues se pueden utilizar o no, pues esto ya lo hemos conversado en otros webinars, pero a la final la encuesta de cómo me siento, si me cuesta concentrarme, si me da sueño, si estoy somnoliento, si siento que tengo sueño durante el día o qué momento del día yo estoy más en vigilia y menos, ¿no? En vigilia. Al final esto me permite cruzarlo con el ambiente, con el horario de trabajo y con las condiciones del trabajo dentro de la empresa. Pero esa es la fase 1, medir, y la segunda fase es educar. Esto que estamos hablando hoy, y aprovecho para comentarle a las personas que nos acompañan que justamente les vamos a obsequiar una guía de higiene del sueño que nosotros compartimos con nuestros clientes y colaboradores en las empresas, y que tiene una cantidad de hábitos que los invitamos a mirar con mucha, vamos a decir, bondad, sin tener que obligarse a cambiarlos todos de manera inmediata, sino con poca resistencia, baja fricción, para que vayamos cambiando uno a uno, y que uno a uno vayamos incorporando hábitos que protejan nuestro sueño, pero que hagan del descanso un verdadero descanso recuperador que me mantenga a mí sano, con habilidades cognitivas o incluso repotenciado. Así es. Y resaltar un poco lo que es el enfoque estratégico del sueño en cuanto a lo que es el bienestar individual y cómo se proyecta en el bienestar corporativo, en el bienestar laboral, en lo que realmente es mi rendimiento, pero el bienestar que genera esto a la empresa para la cual trabajo. No sé si aquí hay personas de recursos humanos que son generalmente los que están bastante preocupados en este tipo de temas que pudieran tomar en cuenta. Claro, los pasamos desapercibido, Miguel. Pasas desapercibido el tema del descanso, y a veces es clave para garantizar el rendimiento de tu equipo, ¿no? Bueno, fíjate que conversando un poco sobre los programas de Sleep Wellness, te decía que tenían 5 componentes. El primero, hacer el diagnóstico de la persona. El segundo, educar. El tercero es tratar los casos puntuales, porque es verdad que algunos casos sí tendrán alguna patología de base. Si yo ronco mucho porque tengo problemas respiratorios, o tengo algún problema de apnea de sueño, o tengo algo que realmente me impide a mí dormir adecuadamente, eso se trata de manera personalizada. Pero si no, las intervenciones en la organización, que es la cuarta fase, pues se hacen generales. Muchas empresas regulan las temperaturas y regulan las iluminaciones. Las empresas que tienen luces muy blancas, con niveles de iluminación muy elevados, afectan al final de la jornada la calidad del sueño del colaborador. Entonces, muchas empresas han empezado a regular el tipo de luz y la intensidad después de ciertas horas de la tarde. Entonces, estos son temas bien interesantes que hay que evaluar del ambiente laboral, ¿no? Qué bueno esos detalles. Sí.
Y así como están esos detalles, después volvemos a medir. Pues el ciclo se cierra en donde mido, diagnostico, educo, ayudo a las personas que tengan algún problema puntual, intervengo el ambiente, intervengo la organización y luego vuelvo a medir los resultados. Y podemos empezar a analizar, pues entonces, cómo las personas mejoran en términos de productividad, de, bueno, falta de disminución de errores, decisiones obviamente de mucho mayor calidad o de mucho mayor impacto. Y esas básicamente las recomendaciones generales que les traemos, y no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista personal también. Yo tengo que empezar por evaluar mis hábitos del sueño. Me estoy acostando a la misma hora siempre, me estoy quedando pegado a los electrónicos, el celular hasta muy tarde, o duermo incluso con el televisor en la habitación, o con la laptop, o con el Netflix en la habitación. Realmente no estoy teniendo, por ejemplo, una preparación previa a dormir, y entonces hago ejercicio, o como muy tarde, o bebo alcohol. Tú mencionabas los medicamentos, pero te referías era a la suplementación, a lo que ayuda realmente. Eso sí, a los neuroprotectores, Exactamente. Exactamente. Aquí la idea Sí. es que evaluemos cómo estamos y Así después aprendamos y vayamos viendo qué debemos cambiar cada uno, ¿no? Sí, ahí está tocando un tema que es de responsabilidad personal, Sí. y quizás de las mayores dificultades que tenemos, que es el tema de los hábitos. Y aquí los tiene justamente los hábitos clave. Es que nos cuesta cambiar de hábitos. Nos cuesta mucho establecer rutinas que nos permitan tener pues, un sueño más saludable, más reparador. Y ahí es donde requerimos del esfuerzo de cada quien. Es justamente el tema que estamos entrando. ¿Y por qué no puede ser una receta única para todos? Porque es como todo, pues el bienestar y los hábitos son absolutamente personalizados. Yo en lo personal, por ejemplo, y lo descubrí fue justamente empezando a cambiar uno a uno los hábitos y entendiendo cómo hacer para dormir mejor. Yo no me levantaba descansada y yo sabía que no estaba durmiendo bien, a pesar de que me dormía las 8 horas mínimo que intentaba dormir, pero no lograba levantarme descansada y tenía mucha interrupción en la noche, mucha incomodidad. Y para mí fue absolutamente significativo y relevante el cambio en la temperatura de la habitación. Cuando empecé a disminuir la temperatura de la habitación, fue que empecé a lograr un sueño mucho más profundo y mucho más recuperativo. De hecho, fíjate que como estamos hablando de que ese sistema linfático, todo ese proceso de limpieza del cerebro durante la noche, sigue consumiendo energía y sigue generando calor. Entonces, a la final, te recomiendan dormir en un entorno frío para que tú puedas realmente lograr el descanso profundo. Y en mi caso fue, pues, muy evidente. Eso y la luz, lograr realmente un ambiente sin iluminación que te permita realmente entrar en esa fase de sueño profundo. También fue muy significativo. Pero el ebook que les vamos a compartir tiene pues muchas recomendaciones, como estar bien hidratado o no hacer ejercicios intensos, sino más bien hacer un ejercicio que sea suave, preferiblemente 1 o 2 horas antes de dormir, igual que la comida. La comida no puede ser pesada, tiene que ser por lo menos unas 3 horas antes de dormir. Tenemos la mala costumbre también de dormir, de comer tarde, y eso afecta porque mantiene activo el sistema digestivo y otros procesos que no deberían ocurrir mientras dormimos. Entonces, esos son cambios importantes, y luego pues en el ebook verán otros más que algunos se los comentaremos y otros no, para entrar en esto, Miguel, que me encanta que tú siempre explicas, que es la desactivación cognitiva. Tú dices, a dormir se aprende. Y es que a mí me toca pelear conmigo misma para que yo, mi mente entienda que es el momento de dormir y no de resolver ningún problema. No, eso es el tema que yo siempre abordo, porque la gente quiere resolver todo lo que no resolvió despierto, lo que no resolvió durante el día o durante la semana, lo quiere resolver durmiendo, pero además poder dormir. Entonces, o estás resolviendo, o estás durmiendo, o qué estás haciendo. Entonces, yo siempre invito a la gente de que cuando vayas a dormir. No es a hacer otra cosa
que no sea dormir, porque fue la decisión que tomaste para cuando decidiste ir a la cama. Entonces, ahí justamente muchas veces se recomienda no leer en la cama, porque entonces leer en la cama te puede dar alteraciones musculares que después te impiden dormir por la posición en la cual corresponde. Pienso que justamente esa parte de la formación de hábitos, y yo parto siempre de un primer principio. Si no estás relajado, no va a darte sueño, porque tiene mucho que ver con la relajación corporal, la relajación muscular. Y yo siempre le digo a la gente, porque además este tema me encanta, porque no solamente lo aprendí, sino que lo vivo. Y le digo a la gente, cuando estén acostados, durmiendo, o tratando de dormir para ser más preciso, hagan un alto consciente en su cuerpo. Y cuando hagan un alto consciente en su cuerpo, se van a dar cuenta qué músculos están tensos en esos momentos. Y les puedo asegurar que en ese momento que hagan el alto en el cuerpo, van a tener las manos apretadas, el cuello sobre estirado hacia la cabeza, los dientes apretados, la cara dura, porque no nos damos cuenta, pero estamos acostados pensando en tantas cosas o queriendo esforzarnos en tantas cosas, que el cuerpo está tan tenso que no va a dormir, porque no se va a relajar. Entonces tenemos que buscar siempre relajar. La respiración es el gran amigo, pero también el gran enemigo, porque si no respiramos como se recomienda, no nos va a ayudar, sino por el contrario nos va a poner más tenso. ¿Por qué se recomienda 4-7-8? Fíjense que la respiración 4-7-8, y les puedo, fíjense lo que me voy a atrever a decirle. Si usted hace una respiración 4-7-8 entre 10 y 12 veces, bien hecha, la posibilidad de generar la suficiente melatonina va a ser tal que sin darse cuenta va a ir cayendo y va a ir durmiendo. ¿Qué es 4? 4 inspira, es una inspiración corta. 7 mantiene y 8 bota. Es recomendable siempre en la respiración que la expiración o botar el aire sea mayor a la inspiración. Eso es justamente para que el sistema hormonal empiece a regular y pueda, por un lado, regular el cortisol, que es parte de lo que nos quita el sueño, y segregar más melatonina, que es la que nos inspira un poco a tener más sueño. De ahí el que podamos siempre inspirar corto y expirar mucho. Personalmente, precisamente para que no afecte en el sueño, yo obvio el de aguantar el 7, sino yo inspiro corto, expiro largo. Inspiro corto, expiro largo, pero voy de una manera tan pausada hasta llegar a no escuchar respiración. Comienzo por escuchar la respiración. Cuando ya yo no la escucho, es que no me doy cuenta, pero estoy dormido. Estoy totalmente dormido. Estoy hablando de mi experiencia, de mi aprendizaje, de mi técnica, y les puedo asegurar que me funciona perfecto. Perfecto. Ya no escuchas respiración, estás ido, como dicen en los términos populares, ya estás en los brazos de Morfeo. Exacto. Y de hecho es una técnica científicamente demostrada, porque es la que le enseñan además a los marines y a los militares para que puedan tener un sueño rápido y además profundo y recuperador. O sea que además es una técnica altamente efectiva, que la verdad es que yo la he practicado, me ha costado es hacer la rutina, porque me ha servido también mucho entender que el sueño es tan relevante que yo tengo que permitirle a mi cuerpo descansar y soltar todas las preocupaciones antes de quedarme pegada dándole pues vuelta a las ideas. Y ahí entra pues una cantidad de recomendaciones adicionales, como la libreta para descargar las ideas y que tú después la puedas agarrar en la mañana y no se te olviden, pero realmente tener esa libreta en la cama para anotar y entender que estás soltando, que vas a darle a tu cuerpo y a tu mente el permiso de recuperarse, de recargarse. Y luego entonces en la mañana continuar con tu día. O sea, es nuevamente, como dices tú, algo consciente, estratégico e inteligente.
Y por último, Miguel, las meditaciones guiadas y el mindfulness, que tú también lo promueves muchísimo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Así es, así es. Eso es un determinante, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Nuestro sistema de pensamiento, nuestro cerebro, es muy dinámico y está constantemente buscando alternativas. La idea del mindfulness justamente es que podamos tener un nivel de concentración tal que estemos aquí, en el presente, en ese presente que estamos viviendo y que está con nosotros, y no que estamos ni en el pasado ni en el futuro. Hay una técnica de mindfulness que busco siempre la parte práctica para que la gente pueda tener herramientas de trabajo, que le llaman 5-4-3-2-1. Y es que me va a permitir centrar la atención en 5 cosas de acuerdo a los 5 sentidos. 5-4-3-4, 5-4-3-2-1 son los 5 sentidos. Entonces, yo estoy concentrándome en 5 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo escuchar, 3 cosas que puedo tocar, 2 cosas que puedo leer, 1 cosa que puedo gustar. Cuando yo estoy en ese ejercicio, no puedo pensar en más nada. No me está entrando, ni estoy buscando alternativas, sino que estoy en el presente. Estoy centrado en el presente. Y ese ejercicio nos va enseñando a vivir justamente en el presente, a que cuando salgamos a la calle, al trabajo, podamos sentir cuando estamos caminando, sentir el caminar, sentir cuando montamos el carro, sentir cuando estamos manejando, cuando toco el volante, sentirlo, vivirlo, ese presente es lo que me va a permitir que mi mente esté sana, esté en bienestar. Y eso, como consecuencia, me va a repercutir en un buen sueño en la noche, me va a repercutir en una mayor productividad, porque estoy aprendiendo sobre las técnicas de mindfulness a vivir sanamente. Por eso yo digo, Así es. el mindfulness, Michael, y quiero recalcar esto con la gente, es un estilo de vida. No es una técnica Sí. de meditación, no es una técnica de meditación, es un estilo de vida. Y si aprendemos a vivir el estilo de mindfulness, nos vamos a sentir divinamente con nosotros. Y además Sí, la salud va a mejorar. pero es como dijiste tú, Miguel, es un estado de conciencia que hay que aprender a entrenar. A mí me cuesta mucho y te lo confieso porque lo que tú dices, uno va en automático. Entonces tú estás manejando y no estás pensando necesariamente en el carro, en el auto, como dices tú, el volante, la ruta, sino que vas en automático pensando ya en a dónde vas a llegar o qué es lo que tú tienes que hacer. Sí, De hecho, Ana sí, Bolanos nos pide que le repitamos el ejercicio del presente, pero es que es uno de muchos, Ana, que existen metodológicamente para entrenarte de manera que después este estilo de vida lo puedas llevar al todo, a cuando me baño, a cuando como, cuando me cepillo los dientes, cuando estoy sentado trabajando, conversando con alguien. O sea, es el entrenar la mente presente, el momento presente. Entonces, Miguel nos contaba del ejercicio de los 5 sentidos, ¿no? Era así, Ana, 5-4-3-2-1 son los 5 sentidos. Y entonces, al concentrarnos en buscar en mi entorno 5 cosas que veo, 4 cosas que toco, 3 cosas que huelo, 2 cosas y entonces voy hasta el último, que es el gusto. El gusto es el de uno, porque es el más complejo conseguir en el lugar donde estemos. Entonces, No, y estamos... muchas veces tiene que ver con el ejercicio en sí, no vas a saborear algo, sino a a recordar descubrir. el sabor de algo, porque lo importante es Eso. estar en el ejercicio, pues estoy pensando en cosas que veo, en cosas que escucho, el sonido, o en cosas que siento y las sensaciones. Al final es un tema de conectar. Me gusta mucho también, hay otro ejercicio que tú mencionas, Miguel, que tiene que ver con el escaneo corporal, ¿no? Pero que tiene que ver un poco también con lo mismo, con ir sintiendo ir barriendo desde tu cuerpo, desde los dedos del pie hasta arriba o al revés. Al final es sentir cada parte del cuerpo y hacer el ejercicio consciente para que tú controles la mente y no la mente divague, porque esa divagación, pues obviamente es la que realmente nos agota. Eso es, Ana y el resto de las personas, lo que a veces escuchamos por ahí en Instagram, ¿verdad? Que dice que aquí y ahora. Aquí ahora es aprender a vivir
en el presente. En el Y momento aprender a vivir en el presente. presente es ejercicios que vamos practicando hasta tener como estilo de vida. Correcto, correcto. Igual, como les decíamos, pues en la guía vamos a tener muchas otras recomendaciones. Hay algunas que, como digo, pues se pueden ir adquiriendo una a la vez, pero al final hacer el ejercicio de ir modificando todos los hábitos, termina descubriendo cuáles son los que realmente me afectaban o me impactaban, ¿no? Fíjate que hay uno muy curioso, Miguel, no les quiero comentar todo para que después lean la guía, pero hay uno muy curioso que es el cambio de la almohada. Fíjate que no le damos la importancia que tiene el descanso cervical, si es mucho, si es poco, si ya no es el adecuado, e incluso si ya la almohada no tiene su función, vamos a decir, original, pues ya también empieza a afectar, parece mentira, el descanso. Entonces hay muchos tips que al final son importantes tomar en cuenta, pero lo más relevante son los que mencionamos acá. El horario, el tener una rutina, el cuidar los ciclos y las horas, el cuidar la temperatura, la iluminación, la desconexión digital y sobre todo el hacer consciente el hecho de que ese espacio de descanso es un espacio de recarga y de neuroprotección. No solo estamos regenerando nuestro sistema nervioso, sino que estamos protegiendo un deterioro crónico. No es como estamos hoy, es como vamos a estar en 10, en 20 años, si no dormimos adecuadamente hoy, ¿no? Así es, qué bueno, qué bueno. Bueno, la guía del sueño que les estamos regalando, de verdad, se les recomiendo. Léanla, practíquenlo y yo estoy seguro que a partir de esos ejercicios van a conseguir mucho más bienestar laboral, personal, familiar, en sus relaciones interpersonales o como dice en la frase final, vivir mejor y liderar mejor. Esa conexión Correcto. con el liderazgo me encanta la conexión del sueño con el liderazgo, porque se cree que el líder es solamente aquel que tiene un puesto de obligatoriedad jerárquica, no, las mamás en la casa son líderes, los niños son líderes, tenemos ejercicios de liderazgo que tienen que ver justamente con la calidad del sueño. Creo que por ahí Así alguien es. levantó la mano que quiere Sí, hacer vamos a alguna dar un pregunta. espacio. Pedro quería hacer una pregunta. Ajá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una consulta. Bueno, al inicio, no de todo, hablaban acerca de las fases de sueño REM, ligero, ¿verdad? Sueño Sí, profundo. Y pues, bueno, para poder medirlo, bueno, normalmente uno a veces tiene la costumbre, o de repente, no sé si sería tal vez buena práctica de dormir a veces con el reloj, como es inteligente, mide esas fases, ¿no? sí, Pero quería saber qué tan recomendable también es, porque entiendo que también cuando tenemos cerca dispositivos electrónicos también influyen bastante en la calidad del sueño, la calidad incluso si de repente alguna persona se deporte también en la recuperación de músculos y todo ello, ¿no? Entonces, así es. quería saber cómo podemos encontrar ese equilibrio en realidad entre ello y otro, porque al final de todo también, como esto es algo integral, también medir el sueño y saber cuántas veces no se te despiertas, cuánto tiempo estás en sueño REM. Entonces, de repente los comentarios de ustedes me serían muy útiles. Sí, sí, yo soy amante de la medición porque pues forma parte de mi manera de ser, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Sin embargo, Pedro, diste con algo clave y hay dos temas que incluso Miguel siempre comenta y le voy a dejar a él para que te lo explique, que es la dependencia a la medición, ¿no? Aquí es más importante entender cómo estás, pero quizás en un momento puntual, pero luego no vivir midiendo todo el tiempo. En efecto, hay que evitar los electrónicos cerca de nuestro descanso para que no interfieran y no nos agoten. Pero realmente yo sí parto de medir cuando porque el autodiagnóstico es como el paso uno, pues sé que estoy durmiendo mal porque ya sencillamente yo no me despierto descansado. Entonces puedo monitorear, pero después que monitoreas, realmente tendrías que saber qué vas a hacer con esa información que obtuviste. Entonces ahí también está
el cuán útil es ese tipo de mediciones. Tú puedes decir, mira, logré la fase REM o hice tantos ciclos o me desperté tantas veces. Aquí lo interesante es que eso es solamente una foto. Lo importante es irte a las causas, irte a estos hábitos, crear un sistema saludable y, por supuesto, no depender de estar midiendo, ¿no, Miguel? Sí, me parece interesantísima la pregunta de Pedro, porque además yo sé que recoge el ánimo de muchas personas también, sobre todo aquellas personas que duermen pensando más en cuándo va a sonar el despertador, porque tengo el reloj aquí cerca, entonces no duermen porque están pendientes del reloj y cada vez que se despiertan ven si el reloj está en la hora que esperan o que no esperan, esperando más el sonido. Lo más importante aquí, Pedro, que yo te podría decir y al resto de la gente, es que pongamos nuestro bienestar por encima de la medición. ¿Sí? Medir realmente es indispensable, pero la rigurosidad de la medición en el área de lo que tiene que ver con nuestro bienestar tiene que tener la flexibilidad en cuanto a que me permita primero mi bienestar y luego yo puedo entonces dentro de las posibilidades entender con la medición qué está pasando en mí. Ah, bueno, me estoy despertando 3 veces, me estoy despertando 4 veces, me estoy despertando una sola vez, pero ¿qué estoy haciendo yo por mí, en mi bienestar, en mi forma de dormir cuando me despierto? No peleo, no gruño, simplemente no me resisto, vuelvo a dormir con los mismos ejercicios que duermo, con tranquilidad, y lo importante es eso, que tu bienestar no se vea afectado por una necesidad de conocer unos resultados que a la larga no son los que te van a ayudar, sino que te van a ayudar son los hábitos que puedas establecer para tener un buen sueño y dormir de manera reparadora. Que tu cerebro realmente se sienta que descansó porque reparó en neuronas. Sí, incluso conectar con tu cuerpo y empezar a escuchar un poco más a tu cuerpo, porque puede pasar que durante el día, inclusive lo que estábamos hablando, pues esa necesidad de dormir una siesta, si estoy muy agotado y quiero dormir unos minutos, que tanto nos castigamos por esos microsnaps y resulta que son hoy día muy recomendados. Entonces es darnos como el permiso de si estoy muy agotado, déjame cerrar los ojos y dormir 5 minutos y pues luego sigo y entender que lo que estamos haciendo realmente es aumentando nuestra capacidad de producir cuando estamos ya después trabajando. Entonces no perdemos tiempo, sino que ganamos energía y salud. Y es básicamente esa la recomendación.